Hoy vamos a explorar un descubrimiento que, de verdad, parece sacado de la ciencia ficción, pero no lo es. Está pasando ahora mismo dentro de las formas de vida más antiguas de nuestro planeta. Y se trata de una forma completamente nueva de escribir el código de la vida. Y todo arranca con una pregunta que casi desafía la lógica de la biología molecular. A ver, ¿cómo es posible que una máquina biológica escriba una secuencia de ADN súper precisa y repetitiva una y otra vez sin tener un manual de instrucciones? ¿De dónde saca la información? Para entender esto, tenemos que meternos en un campo de batalla invisible. Una guerra que, imagínense, ha durado miles de millones de años. Es la guerra entre las bacterias y los virus que las cazan, que conocemos como fagos. Es que esta lucha interminable por sobrevivir ha obligado a las bacterias a ser unas maestras de la innovación. Han desarrollado un arsenal de mecanismos de defensa, algunos tan extraños y complejos que apenas estamos empezando a entenderlos. Y justo uno de esos misterios, uno de esos sistemas de defensa súper enigmáticos, se llama DRT3, y es el protagonista de nuestra historia de hoy. Cuando lo vemos de cerca, nos damos cuenta de que es un complejo de 3 componentes. Por un lado tenemos 2 enzimas, que son como los obreros de la máquina, llamadas DRAR3A y DRAR3B. Y por otro, una molécula de ARN. Pero ojo, no es un ARR con instrucciones para crear algo, ¿eh? Más bien, parece ser una pieza clave en la estructura de la propia máquina. ¿Y qué hace esta maquinita? Bueno, produce cantidades enormes de una secuencia de ADN muy peculiar. Es una cadena larguísima y repetitiva. Siempre las mismas 2 letras genéticas, una y otra vez. GT, GT, GT en una hebra y AC, AC, AC en la otra. Y aquí el misterio se hace más grande. ¿Para qué hace esto? Y sobre todo, ¿cómo lo hace? Y esa es la pregunta del millón que se hicieron los científicos. Para que una máquina escriba lo mismo una y otra vez, necesita un molde, ¿cierto? Una plantilla. Entonces, ¿de dónde saca el sistema DLET3 esta información tan específica? La respuesta está en esas 2 enzimas, la DRT3A y la DRT3B. Y para entender lo que hace cada una, podemos usar una analogía muy simple. Una es como un escriba, que copia de un texto, y la otra es más bien un escultor, que crea a partir de su propia forma. Así que aquí está el punto clave. DR3A sigue las reglas que ya conocemos de la biología, pero DR3B las rompe por completo. Vamos a ver cómo lo hacen. Empecemos con DRT3A, el escriba. Su trabajo, digamos que es bastante convencional en el mundo de la biología. Necesita una plantilla para saber qué escribir y la encuentra. Y resulta que ese guión del que copia es nada más y nada menos que esa misma molécula de ARN que forma parte del complejo. En concreto, una sección que dice ACA, CA, CA. DER3A simplemente la lee y, siguiendo las reglas de siempre, escribe la hebra de ADN complementaria. GT, GT, GT. Hasta aquí, todo bien, todo tiene sentido. Esto encaja perfectamente con lo que llamamos el dogma central de la biología molecular. La información se copia de un ácido nucleico a otro. ¿Listo? Misterio resuelto. Bueno, solo la mitad del misterio. Y ahora sí, pasemos a la parte más increíble de esta historia, la que rompe todos los esquemas. Hablemos del escultor, la enzima DRT3B. Ok, a DRT3B le toca escribir la otra hebra, la que dice ACACAC. Pero, cuando los científicos buscaron su plantilla, su guión, no encontraron nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿cómo sabe qué escribir? Y es que la propia estructura de la enzima DRT3B revela el problema. El lugar donde debería encajar una plantilla normal de ARN o de ADN está completamente bloqueado. O sea, no hay espacio físico para un molde tradicional. No cabe. Esto llevó al descubrimiento de un mecanismo totalmente nuevo. Un concepto, la verdad, revolucionario. La síntesis moldeada por proteína. O sea que la propia proteína no solo construye la cadena de ADN, sino que también le dicta la secuencia que tiene que escribir.
Y aquí está la gran revelación. La proteína misma es la plantilla. En lugar de leer un guión externo, la forma y la química de su propio centro activo funcionan como un molde tridimensional. Ciertos componentes de la proteína, los aminoácidos, están puestos de una forma tan precisa que solo las bases correctas, la A y la C, pueden encajar en su lugar, una a la vez. El proceso es tan elegante como increíble. Primero, un bolsillo químico en la proteína selecciona la base A. ¡Clic! Luego, la cadena de ADN se desliza un espacio. Esto deja a la vista un nuevo bolsillo con una forma y química diferentes que ahora selecciona la base C. ¡Clic! La cadena se desliza de nuevo y el ciclo se repite. AC, escribiendo una secuencia perfectamente alterna, sin ninguna necesidad de un molde externo. Este descubrimiento, la verdad, no es solo una curiosidad de los microbios. Tiene unas implicaciones profundísimas sobre cómo entendemos el flujo de la información en la vida misma. Y aquí es donde todo cobra sentido. La hebra GT del escriba, DRT3A, y la hebra AC del escultor, DRT3B, se encuentran y se entrelazan. El resultado es el producto final, ese ADN de doble hélice, largo y repetitivo, creado por dos mecanismos radicalmente diferentes, pero que trabajan en una armonía perfecta. Entonces, ¿por qué es tan importante este hallazgo? Bueno, primero, porque revela un nuevo canal de información biológica. Siempre creímos que la información iba de ADN a ARN y de ahí a proteína. Y punto. Ahora sabemos que también puede fluir directamente de la proteína al ADN. Esto expande las reglas fundamentales de la vida. Además, se descubrió que todo este sistema se activa por una proteína del virus invasor, una llamada ST61, lo que conecta este mecanismo increíble directamente con esa guerra bacteriana. Y finalmente, nos recuerda que apenas hemos rasgado la superficie de la diversidad biológica que existe en el mundo microbiano. Lo que nos deja pensando en una última cosa. Si un mecanismo tan fundamental y desconocido como este ha estado oculto a plena vista, ¿qué otros secretos sobre cómo funciona la vida están ahí, esperando a ser descubiertos en ese universo inmenso e invisible de los microbios? El código de la vida podría ser muchísimo más complejo de lo que jamás hemos imaginado.